Jorge, estamos hablando de, sin duda, Paraíso Travel, y hay una obra que ganó el premio Alfaguara que se llama El Mundo de Afuera, que tiene esa particularidad de conectar también una historia que sucedió, pues, digamos, real. Usted logra transformarla y contarla. ¿Cómo llegó a esa historia del mundo de afuera? Pues mira, El mundo de afuera es una historia que yo creo que venía cargando desde niño, desde antes de pensar en ser escritor. Está inspirado en una historia real que me impactó muchísimo. Yo creo que eso nos pasa a casi todos. Pero también me servía porque yo, a lo largo de mi obra literaria, pues siempre estoy regresando a Medellín. Primero porque es el lugar que conozco, el entorno que me queda más fácil como recordar, tener en la memoria. Y porque de todas maneras, pues yo he sentido que Medellín siempre ha sido como una especie de laboratorio para Colombia. Digamos que los principales problemas de Colombia se han reflejado la mayoría de las veces en Medellín, con mucha intensidad, y de ahí pues muchas veces esos problemas se, han, se repiten en otras ciudades del país. Al mismo tiempo, Medellín también ha sido también pionera, creo yo, en intentar darle solución a esos problemas y Colombia pues también ha mirado hacia las ciudades de Medellín para ver también qué puede tomar de esas soluciones para aplicarlas en todo el país. Pero me refiero a esto es porque me interesaba una época de Medellín que coincidía con mi infancia, que era previa a esa violencia tan fuerte que se vivió en los años 80 y 90 relacionada con el narcotráfico. Pero previo a la incursión del narcotráfico había de todas maneras un descontento social, había una desigualdad, había unos sectores muy desarraigados en la ciudad que comenzaron a hacer focos de violencia y desde esa época comenzó a florecer un delito que yo creo que más adelante se convirtió en nuestra mayor vergüenza y en nuestro mayor dolor, que es el secuestro. Yo estoy contando una historia de un secuestro real en Medellín, de un hombre que tenía muchas particularidades, y era un hombre que vivía en un castillo, de lo gótico y lo medieval, y de alguna manera ese castillo era un espacio atemporal, atípico dentro de Medellín, que era una ciudad que iba más bien como hacia lo moderno. Eh, pero este era un hombre que era muy querido por toda la ciudad, lo secuestran y eso genera pues una conmoción en toda la ciudad en general. Y yo tuve también la particularidad y creo que el privilegio de haber sido vecino de ese castillo. Entonces, uno de niño, tener un castillo en su vecindario, pues era como tener una puerta a la imaginación, a la curiosidad de lo que podía pasar allá. Y eso es un poco lo que hago yo en el mundo de afuera. Estoy mezclando una historia real como fue la de ese secuestro, pero al mismo tiempo como un niño y casi que con una narración en un tono infantil o de cuento de literatura infantil, exploro qué podía haber pasado en ese castillo a través de un personaje que también existió, que era la hija de este señor, una niña sobreprotegida, que parecía también como otra prisionera de su padre en ese castillo, protegiéndola del mundo de afuera, de ese mundo que él estaba ya intuyendo que comenzaba a descomponerse. Entonces, con un elemento de fantasía, con otro elemento de realidad, fui trenzando esa historia para construir una novela que tiene esa particularidad, ¿no? De combinar dos estilos narrativos, dos estilos literarios diferentes para contar la historia de esa familia, la historia de ese Medellín eh, previo a la violencia del narcotráfico y cómo pues ese secuestro fue un delito que se quedó por mucho tiempo, por muchas décadas en Colombia, En el país. en el país entero y que pues lamentablemente todavía hay rezagos de eso, mucho menos que en otras épocas, pero yo creo que sirve para, esa novela, pues a mí me sirvió un poco para rescatar mi infancia, pero creo que a todos nos sirve un poco eh, para mirar los orígenes de nuestra violencia, de por qué somos como somos.